Hola, una vez más, aquí Juan Carlos Lucas en el episodio número 66 del podcast Líderes Despiertos en su sexta temporada, y el título de hoy es El aprendizaje necesita resistencia. Cuando alguien acepta que el modelo clásico de formación no alcanza, la primera respuesta casi siempre es la misma: agregar. Agregar comunidad, agregar práctica, agregar reflexión, agregar herramientas de IA. Esa respuesta es comprensible y casi nunca resuelve el problema, porque el problema no es de componentes, es de arquitectura. No es que el modelo clásico le falte una pieza, es que el modelo parte de un supuesto equivocado sobre cómo ocurre el desarrollo, y agregar piezas sobre una base rota no produce transformación, produce complejidad. La trampa de lo aditivo. Pensemos en los intentos habituales. Se agrega comunidad y aparece un grupo de personas que se apoyan entre sí, pero sin una estructura de práctica que la oriente, la comunidad deriva hacia el intercambio amable y la validación mutua, no hacia el contraste real. Se agrega práctica y aparecen ejercicios, dinámicas, simulaciones, pero si esa práctica no está conectada con la vida real del líder, con sus conversaciones pendientes, sus decisiones actuales, sus quiebres en curso, se practica en el vacío, se practica como si. Se agrega reflexión y aparecen journals, ritmos de cierre, espacios de integración. Pero si la reflexión no está anclada en experiencia concreta y reciente, se vuelve introspección abstracta. Uno piensa sobre sí mismo sin cambiarse. Se agrega IA y aparece la velocidad, potencia de procesamiento, variantes en segundos. Pero si no hay criterio, para formular las preguntas correctas, ni juicio para evaluar lo que se devuelve, la herramienta amplifica lo que ya existe, no lo transforma. Cada componente toca una parte del problema, ninguno lo resuelve por sí solo. Y la suma de todos ellos tampoco, si no están articulados en una lógica. Lo que hace falta no es más, es una secuencia con sentido. Un ecosistema de entrenamiento no funciona porque tiene más piezas que un curso. Funciona porque cada fase existe para resolver un problema específico que el modelo clásico ignora. Y porque la secuencia entre ellas importa tanto como las piezas mismas. La provocación intelectual cumple una función que la práctica no puede cumplir: reconfigurar la observación antes de salir al campo. Sin ese movimiento previo, muchas personas practican lo mismo con otro vocabulario. Incorporan el gesto externo del cambio mientras siguen operando desde la misma interpretación de fondo. El espacio de elaboración privada, escritura, simulación, contraste con herramientas, resuelve algo distinto: la brecha entre lo que se comprende en público y lo que se puede trabajar en silencio, entre la idea entendida y la hipótesis probada. Nadie ensaya conversaciones difíciles en público. Ese espacio existe para lo que todavía no está listo para ser actuado, pero ya puede ser pensado. Después viene el momento que más cuesta construir: la salida al campo. Tener la conversación que venía siendo postergada, renegociar el acuerdo que ya no sirve, presentar la oferta que genera incomodidad. Intervenir de otra manera en una situación que hasta ahora se resolvía con el automatismo conocido. Y luego, lo que con más frecuencia se omite: volver sobre lo ocurrido. Sin fricción no hay transformación. Hay una tendencia en el mercado de desarrollo personal que vale la pena nombrar sin rodeos. Todo tiende hacia la comodidad. Formatos que se diseñan para reducir resistencia, las interfaces para eliminar fricción, las experiencias para maximizar satisfacción inmediata. Todo eso tiene sentido cuando el objetivo es la adopción masiva. Pero no es el objetivo del desarrollo real. El desarrollo real necesita que el mundo empuje de vuelta. Cuando la conversación difícil se tiene de verdad, no simulada, no preparada en abstracto, aparece algo que ningún laboratorio puede producir: la resistencia del otro, su reacción inesperada, su argumento que no estaba en el guión. La incomodidad de sostener una posición bajo presión real. Sin esa fricción, el aprendizaje queda suspendido en el espacio del ya entendí. Y lo que queda suspendido en ese espacio no mueve nada, enriquece el vocabulario, afina el diagnóstico, pero no modifica la conducta.
Es el principio que hace que un músculo crezca bajo tensión y no bajo reposo. La resistencia no es el obstáculo del entrenamiento, es su condición. La experiencia no produce aprendizaje sola. Hay otro supuesto que opera con mucha fuerza en los entornos de desarrollo, que la experiencia por sí sola enseña. No es exactamente así. La experiencia sin reflexión no produce aprendizaje, produce confirmación, refuerza automatismos, sedimenta interpretaciones que ya existían, con más evidencia o con más velocidad o con más convicción. Lo que convierte experiencia en aprendizaje es la integración reflexiva, volver sobre lo ocurrido con cierta distancia y cierta exigencia. Examinar qué funcionó, dónde apareció el quiebre, qué hubo que reinterpretar, qué promesa resultó más difícil de sostener de lo que parecía cuando se hizo. Eso no ocurre solo, ocurre en un dispositivo que le pone estructura. Y acá aparece el papel que suele subestimarse. La escritura. Escribir no es producir textos, es pensar en cámara lenta, convertir la turbulencia de una semana en hipótesis, llevar al lenguaje lo que todavía no tenía nombre, hacer visible con cierta precisión lo que antes era molestia confusa o una certeza que nadie había cuestionado porque sonaba razonable. La IA puede ser parte de ese proceso, no como fuente de respuestas, sino como sparring, como interlocutor que tensiona perspectivas, obliga a articular lo que se tenía vago, y puede simular conversaciones difíciles o señalar sesgos que el propio pensamiento no ve desde adentro. Pero solo funciona así cuando quien la usa tiene criterio para formular las preguntas y juicio para evaluar lo que recibe. La inteligencia extendida no reemplaza al pensador, lo exige más. Un cambio de categoría. Conviene decirlo con claridad. El paso del curso al ecosistema de entrenamiento no es una mejora incremental, no es hacer lo mismo con mejor tecnología ni agregar comunidad a un programa. Es un cambio de categoría. Lo que cambia no es el formato, es el supuesto sobre el cómo ocurre el desarrollo. El supuesto del modelo clásico, el conocimiento correcto produce conducta correcta. Comprende bien y actuarás bien. El supuesto del ecosistema, el desarrollo ocurre en la práctica sostenida, bajo fricción, con integración reflexiva, no en el momento de comprensión, en las repeticiones que lo siguen. Esa diferencia cambia de raíz qué se diseña, qué se mide, qué se ofrece. Un entorno de este tipo no promete inspiración ni revelaciones. Promete algo menos vistoso y más sólido, volver una y otra vez sobre las mismas capacidades, hasta que dejen de ser esfuerzo consciente y empiecen a operar como una forma de ver. Eso, que suena modesto, es exactamente lo que más cuesta construir, y también lo único que produce líderes que sostienen cuando el contexto se endurece. ¿Cuándo fue la última vez que tu entorno de desarrollo te generó incomodidad real? ¿O hace tiempo que se volvió cómodo de una manera que ya conoces? Te cuento que Future Lab es un programa, en realidad un gimnasio de liderazgo con IA. Si todo esto te resuena, quizás te interese saber más. Podés ver sobre esto en la descripción. Te veo la próxima semana.